Nuevamente les doy la bienvenida a este espacio de la Coordinación de Gestión Educativa para una Cultura de Paz. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta penúltima actividad de viernes que tenemos y nos sentimos muy contentas de la ponente que tenemos el día de hoy. Me voy a permitir presentarles a la doctora Rebeca Ivonne Ruiz Padilla. Ella estudió el doctorado en Teatro, Expresión Corporal y Sociedad, la investigación didáctica, en la Universidad de Coruña, en España. Fue becada por el Conaculta Fonca de 2005 en el 2002 a 2005. Es maestra en estudios teatrales y cinematográficos por la Universidad de Coruña, España también. Es licenciada en actuación, Escuela Nacional del Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes en México DF, y a la fecha estudia la maestría en administración con la especialidad en alta dirección en la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra Casa de Estudios de la UAC. Actualmente es doctora investigadora de la UAC, perfil PRODEP, línea de investigación, la formación integral a través del arte y la antropología teatral. Es maestra de tiempo completo adscrita a la Facultad de Contaduría y Administración en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es docente de las asignaturas técnicas de investigación, seminario de investigación, formación y evaluación de proyectos financieros, ética y responsabilidad social, práctica discursiva, guión radiofónico, entre otros. Es coordinadora de gestión cultural y formación de grupos en la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria desde el año 2012. Ha tenido a su cargo la responsabilidad de dirigir proyectos culturales y artísticos en México desde 1991 a la fecha y en España del año 2000 al 2007. Ha participado en la publicación de 5 libros, 3 de corte humanista y 2 para la entidad de fiscalización del Estado. Ha representado a México y España en foros académicos, culturales y artísticos a nivel nacional e internacional. Hoy nos acompaña la doctora Rebeca Ivonne Ruiz Padilla con la conferencia El arte, un ejercicio de reflexión para conocer al otro. Le voy a ceder la palabra a la doctora y los invito a que todos mantengamos nuestros micrófonos apagados para poder disfrutar de esta conferencia. Pueden hacer sus preguntas a través del chat, las estaremos leyendo al final, y al final también habrá un espacio para aquellos que quieran hacer su participación de viva voz, levantando la mano con la aplicación del Zoom. Entonces, sin más, adelante, doctora Ivonne, muchísimas gracias por acompañarnos. Maestra, muchísimas gracias. La verdad es que es un honor para mí. Quiero agradecer en primer lugar la organización de este tipo de foros que llevan a través de su coordinación. Agradecerte muy en especial, maestra Flor, por todo el trabajo que están haciendo ustedes, y a tu equipo de colaboradores, a la maestra Marta Juana Maurillo, a Clara Aide y a Sandra del Puerto, porque pues desde que ustedes tomaron esta idea y este trabajo que están haciendo, a veces uno no se da cuenta de lo que hacen falta ciertas cosas hasta que empiezan a suceder. Y ustedes son una coordinación que empezó a suceder de una manera extraordinaria, con un ejemplo muy grande para todos los universitarios. Y qué mejor que poner un granito de arena para todo el trabajo que ustedes están haciendo. Muchísimas gracias y buenos días a todos los presentes. Bien, vamos a comenzar este ejercicio de intercambiar ideas. Le he llamado el arte un ejercicio de reflexión para conocer al otro. Y bueno, antes de empezar con las reflexiones, me gustaría leerles una frase de Levi Strauss, antropólogo, quien decía que la diversidad no es tanto producto de aquello que es diverso, sino de la ubicación que tenga el que mira esta diversidad. Antes de hablar del arte, me gustaría hablar un poquito desde la antropología. Como comentó la maestra Flor, yo también trabajo la antropología teatral, y la antropología pues evidentemente es el estudio del hombre, ¿no? El estudio del otro, y yo lo he podido combinar a través del arte. Esta frase que nos dice Levi Strauss cuando dice que la diversidad es producto de aquello que es diferente, que es diverso, pero también señala la diversidad del que mira, y muchísimas veces el que mira determina con conceptos desde su contexto, y así se marca la historia.
Me parece muy importante que para una cultura de paz, para una cultura de inclusión, de respeto, de tolerancia, debiéramos hacer el ejercicio de mirar desde diferentes ángulos y de mirar sin prejuicios, que me parece un peligro estos conceptos con los que a veces construimos nuestros marcos mentales, nuestras referencias, y que lejos de sumarse en una sociedad que se debe construir y desarrollar, en donde todos podamos convivir, muchas veces lo que se construye es desde la destrucción del otro para poder alcanzar ciertos logros. Y bueno, suceden cosas como las que luego nos pasan y con las que a veces nos topamos y nos llenan de frustración, de dolor. Sin embargo, bueno, está en nosotros hacer este trabajo y ponernos desde el que mira y también desde el que es observado para sumar. Por otro lado, Malinowski, otro antropólogo, en 1922 decía: nuestra meta final es enriquecer y profundizar nuestra propia visión del mundo, aprendiendo la visión esencial de los otros con el respeto y la verdadera comprensión que se les debe. Aquí Malinowski menciona un concepto que me parece fundamental, dos conceptos que me parecen fundamentales y que irían a colación con este ejercicio de conocer al otro. Y Malinowski habla del respeto y la verdadera comprensión. Es decir, al antropólogo se le pide que cuando está en una comunidad donde él hace el registro de lo que ve, al antropólogo se le pide que no califique o descalifique, que haga un registro de lo que observa. Los que observamos a veces, observamos desde nuestra óptica. Yo me acuerdo una vez platicando con una amiga que decía, y lo digo tal cual, pero no eran mis palabras, eran las de ella, que qué cochinos los africanos que comían con la mano. Esa era su frase, ¿no? Entonces empezamos a hablar de por qué comían con la mano y que no tiene que ver con ser limpio o sucio, son cuestiones culturales. Y bueno, sabemos que alrededor de la comida se construyen rituales y estos rituales son espacios únicos de convivencia donde construimos la sociedad y nuestros momentos únicos y irrepetibles donde las sociedades se van conformando. Y entonces mi argumentación era o sea, que le quitara ese calificativo porque me parecía además muy violento y con un grado de ignorancia bastante grande, ¿no? ¿Por qué quiero conocer al otro? ¿Por qué necesito conocer al otro? Que es el tema, ¿no? Lo he argumentado con Barba, con Levi Strauss, con Malinowski, desde la antropología, y ahora quiero citar a un artista y teórico, Eugenio Barba, quien desarrolla un trabajo muy interesante en Dinamarca, en Holstebro, en el Odin Teatret, un espacio de teatro, un lugar increíble, en donde se hace un trabajo de antropología teatral. Voy a platicar un poquito cómo trabaja Eugenio Barba el arte desde la antropología teatral y por qué me parece un ejercicio muy enriquecedor. Y bueno, cuando tuve la oportunidad de estar allá y bueno, empaparme de todo esto que hace Eugenio Barba, pues es de gran aprendizaje. Eugenio Barba, una de sus frases que siempre la tengo presente es que el teatro es una cuestión de vida o muerte de algo esencial para mí. O sea, el arte, el teatro se vuelve algo de vida o muerte. ¿En qué sentido puede ser? Eugenio Barba, con el Odin Teatret, con el trabajo que ellos hacen, a lo largo de 4 años, hacen un ejercicio de danza, de teatro, de música, de performance, de diferentes expresiones artísticas. Y entonces lo que ellos hacen, construyen estructuras artísticas que se suman en un tema y llegan a algún país. Por ejemplo, hay registro de un ejercicio que hicieron en una ocasión en México. Bueno, es importante que reconozcamos que el ejercicio es desde la antropología teatral, o sea, la suma del arte con la antropología. Hago este señalamiento porque es muy interesante el trabajo que ellos hacen, porque ellos llegan, por decir este trabajo que hicieron
en Chiapas, llegaron ellos a México, llegan a Chiapas, y ellos lo primero que hacen es platicar con la gente de la comunidad, la gente del pueblo, y les preguntan si pueden hacer un ejercicio de intervención artístico. La gente dice, sí, está bien, o les puede decir no. Si les dicen no, ellos agarran sus cosas y se van. Si les dicen que sí, entonces ellos lo que hacen es conversar con la gente y les dicen, ¿qué problemas tienen? ¿Qué les preocupa a su comunidad, a su pueblito, a su sociedad? Ellos, la gente externa. Y entonces ellos, con los ejercicios artísticos que han trabajado a lo largo de los años de training, de entrenamiento, suman estas problemáticas para evidenciarlas, analizarlas, reflexionar y proponer a partir del arte y que el público, la gente del pueblo se identifique con esos problemas y a partir de ahí y de esta reflexión empiecen a sanar esas dificultades en las que está inmersa la sociedad o el pueblo o la comunidad a donde ellos llegan y se instalan. Me parece de una riqueza impresionante este ejercicio, eh, porque está trabajando directamente con la gente el arte en un deseo de mejorar a la sociedad, construyendo desde la problemática para solucionar o para reflexionar sobre los problemas y entonces desde el arte proponer. ¿Por qué el arte es un ejercicio que es prudente? Porque el arte es tolerancia, es generosidad, el arte es compartir. Cuando yo voy, por ejemplo, a un museo y veo un trabajo de alguien, puedo decir me gusta, no me gusta, como cuando leo un libro, cuando veo una obra de teatro, pero algo que sí está sucediendo es que me doy el tiempo de ver, el tiempo de tratar de entender, el tratar de comprender, de generar empatía con el otro, con el que construyó esa propuesta estética. Y en ese sentido, por eso digo que el arte es generoso y nos conecta a unos con otros, aunque vengamos de mundos, de realidades y de momentos históricos, contextos políticos, sociales muy diferentes, porque es el arte el que se expone, pero expone el pensamiento y el sentir del otro para que yo pueda entrar en empatía y en comunión con él. Este ejercicio que hace Eugenio Barba con el Odín Teatret a través de la antropología teatral, me parece muy enriquecedor y que es un ejemplo de esta necesidad de que sea el arte la que me ponga en contacto con el ajeno a mí. Y aparte de gente muy diferente, porque imagínense, desde Dinamarca a Chiapas, son mundos económicamente, políticamente, socialmente muy diferentes y a veces esos grupos que están conformados con ese proyecto no precisamente es gente de Dinamarca, son de otros países de Europa o de Asia, equipos de trabajo muy interesantes. Continuando con este ejercicio de conocer al otro, me gustaría que viéramos, si pudiéramos proyectar por favor el poema Nanas de la Cebolla. Eh, la licenciada Claudia Camacho nos está haciendo favor de proyectar. ¿Por qué, gracias Clau, por qué saco a relusión este poema Nanas de la Cebolla, escrito en 1939 por Miguel Hernández, perseguido y asesinado por el régimen de Franco en España, cuando la Guerra Civil Española, que fue de 1936 al 39? Este poema lo populariza, y les recomiendo si no conocen la canción, Joan Manuel Serrat. Él conoce el poema, hace la música y es poesía cantada, ¿no? Ya el poema era hermoso. Miguel Hernández hace este poema que se llama Nanas de la Cebolla. Voy a leer un fragmentito nada más y les platico por qué me conmueve y por qué me parece muy interesante que estas letras, que aparentemente narran una situación concreta, tienen una profundidad incluso dolorosa, ¿no? Dice, la cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer, gracias, una mujer resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño,
que te tragas la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho, es tu sonrisa en los ojos la luz del mundo. Ríete tanto que en el alma al oírte bata el espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, riva del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Gracias, Clau. Si quieres, quitamos el poema. Gracias, licenciada Claudia. Si ustedes escucharon este poema, nos está hablando de algo donde relaciona escarcha, cebolla, la sonrisa de un niño. Y les voy a platicar en qué consiste. Cuando Miguel Hernández está en la cárcel, porque era un poeta, contrario al régimen de Franco, su esposa le escribe una carta y le dice que no tienen que comer y que ella lo que le da de comer es en un recipiente ponen cebollas que a veces estaban podridas y las batían con agua y pedazos de pan que ya también estaban pasados o duros, y eso generaba una lechita. Y eso era lo que le daban a los bebés para que comieran. Cuando yo entiendo este poema y veo esta realidad que de pronto nos parece muy lejana, me parece muy doloroso, porque no me puedo imaginar esa situación de una mujer que le dé eso de comer a su bebé y un hombre desesperado en la cárcel encerrado por sus pensamientos. Me parece conmovedor. Podríamos hablar de muchos ejemplos de momentos de hambre y de momentos contemporáneos que tenemos ahorita, pero bueno, nos limitaremos a hablar de este ejemplo de Nanas de la Cebolla. Cuando yo llego a España para estudiar la maestría y el doctorado, conozco a una persona mayor y me empieza a platicar. Fíjate que nosotros cuando la guerra civil, esto le dábamos de comer a los niños, y me empieza a platicar lo que yo había leído en el poema, y me quedo así, me quedo en shock, porque digo, estoy conociendo a una persona que vivió eso. Y me parece desgarrador que por pensar diferente un hombre fuera encerrado y fuera asesinado. Que la guerra civil se produce porque se piensa diferente y porque esta guerra civil hizo que se mataran entre hermanos. Los crímenes más grandes hacia el otro los cometemos nosotros mismos. Y este poema es un ejemplo de una frustración. Le dice Miguel Hernández a su hijo, son tus dientes, más abajo en el poema le dice, son tus dientes unas ferocidades. Y le dice que se ría siempre, que su risa va a ser esa espada victoriosa, porque le está pidiendo a su hijo que sobreviva. Este poema nos permite conocer al otro, conocer situaciones muy conmovedoras, en donde vale la pena que nos detengamos un poco y tratemos de entender cómo procesos históricos, sociales, económicos y políticos podemos conocerlos a través de la poesía, y que las palabras de un poeta asesinado, de un poeta muerto por pensar y sentir diferente, nos llegan a nuestros días y nos dan la oportunidad de ver que hay otras manifestaciones y que hay realidades tan diferentes a las nuestras que no tenemos más que respetar, entender, tener empatía y tratar de curarnos un poco con estas letras, como lo trataba de hacer Miguel Hernández, hablando de su mujer, ¿no? Que se desgarraba hilo a hilo sobre la cuna, con el dolor de una madre que no tiene que darle de comer a un hijo. Y es la poesía el medio, es el arte el medio, que nos permite conocer estas realidades y también entender que hay realidades muy dolorosas que a veces no vivimos, pero que la poesía nos acerca a ellas, y que es un regalo el que Miguel Hernández haya escrito, es un regalo para nosotros y comprender al otro,
aunque para él haya significado un sufrimiento muy grande. En esta misma línea del arte como un ejercicio de reflexión y de conocer al otro, hace tiempo vi una coreografía y me pareció muy pertinente en la realidad de nuestro país, un país violento. Por eso me gusta mucho el ejercicio que hacen a través de esta coordinación, por todo este ejercicio de la cultura de la paz. Esta coreografía inicia con una persona en un escenario vacío que está caminando, una persona como cualquiera de nosotros que estamos ahorita reunidos. Esta persona está caminando y se escucha la ráfaga de pistola, ¿no? O de metralleta, no conozco de armas, pero es evidente que es el sonido de las balas. Y se oye pa, 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 y la persona cae al suelo. En el momento que esta persona cae, se hace un silencio absoluto en el escenario, la persona se levanta, en el momento en que se incorpora, se suma una persona y empiezan a caminar en otra dirección, y cuando empiezan a caminar en el escenario, se les da la oportunidad de caminar y vuelve a sonar una ráfaga que los mata. Caen estas dos personas, se hace un silencio, en una tercera ocasión ellos se levantan, entra más gente al escenario, caminan en otra dirección y vuelven a ser acribillados y los matan. Vuelven a caer, ellos, se hace silencio, se vuelven a levantar, caminan en otra dirección y de pronto empezamos, esto se repite y se repite, esta es la coreografía, es como ese bolero de Ravel que repite y repite y da vueltas sobre una sintonía, así es la coreografía, sumando a personas, a otras, a otras, a otras, y de pronto vemos a alguien vestido de traje, con ropa de militar, con ropa de un pollo, como un disfraz de pollo, una novia, gente que parece joven, que parece grande, representando tipos de la sociedad. Cuando yo vi esta coreografía, por un lado como público había un silencio absoluto, porque lo que tú ves reflejado en el escenario es una realidad que muchas de nuestras ciudades viven, ¿no? Yo me acuerdo una vez que veía una noticia que las maestras en Monterrey, y hablaban de maestras, no, o sea, dijeron maestras, no sé si también hombres, pero en esa noticia hablaban de maestras de una primaria que los primeros días de clase, y lo hacen continuamente, les enseñan a los niños a identificar los sonidos de los balazos y cómo esconderse en sus mesabancos para no ser alcanzados por las balas. Entonces, esto que nosotros veíamos en la coreografía no era más que una recreación de lo que se vive en nuestro país, visto desde un escenario artístico en donde nada era real, pero estaba sucediendo, era verdadero. Y cuando yo veo la coreografía, me conmueve como público el silencio. De pronto se escuchaba a alguien como llorando, ¿no? Tratando de ser muy discreto. Me conmovía la coreografía porque sin palabras, pero sí con sonidos que identificamos y son terribles, que día a día arrojan muertos y dolor en nuestro país, los identificábamos y representaban lo que vive mucha gente. Sigo viendo la coreografía, la siento, la analizo, y entonces me parece muy fuerte entender que en este escenario de dolor se sumaban otros, un otro, un otro, un otro. No se le veía, no había comunicación con ese otro, pero había la sensibilidad y la necesidad de decirle, súmate, súmate, vamos a seguir luchando contra esto, vamos en otra dirección para que podamos caminar juntos, y los volvían a alcanzar, pero se caían y se volvían a levantar y se sumaban más y se sumaban más luchando contra esta violencia, y se sumaban hasta que la coreografía termina con un escenario lleno de personas diferentes. Cuando ellos se ven que son muchísimos, se empiezan a mirar en el escenario uno a otro y se acaban las ráfagas. Así, se acaban, ya no hay ráfagas y las personas se van vivas.
Y a mí esta coreografía lo que me decía, lo que yo entendí, porque el arte es un ejercicio de libertad de pensamiento en donde nos exponen criterios y sentimientos y tenemos nosotros la libertad de interpretarlos. Para mí el ejercicio era este de me sumo con otro, aunque no lo conozca, me sumo sin prejuicio, me sumo sin cuestionar, porque hay una causa común, porque hay una necesidad de ser más, sin limitar la participación de nadie. Era un espacio suficientemente grande para que se sumaran más y más y más. Esta coreografía me parece que rebasa su propia esencia de arte y me parece todo un discurso hacia la violencia, hacia lo político, hacia lo social, hacia este dolor que como mexicanos estamos viviendo día a día. Y digo mexicanos como podría decir de otras partes del mundo, pero evidentemente pues estamos en nuestro país, ¿no? Y de alguna manera esto es bastante doloroso. Para terminar los ejemplos de, del arte que me lleva a conocer al otro, voy a pedir por favor a la licenciada Claudia si puede compartir en su pantalla. No sé si vean esta pintura muy conocida que está en el Museo Reina Sofía de Madrid, que se llama el Guernica, que pinta Picasso en 1937. Y cuando uno lo ve, uno dice, ay, qué dibujos tan raros, ¿no? Un toro ahí con los ojos chuecos, un caballo todo deforme, cuerpos que no son reales, y hay incluso quien se atreve a descalificar esta propuesta artística de Picasso. ¿Qué hace Picasso? ¿Por qué dibuja esto? Picasso, debo decirles que era un artista que dominó, por ejemplo, el arte figurativo, ¿no? Estas pinturas como las de Velázquez, esta figura perfecta, él así dibujaba, y luego empieza a hacer una propuesta como esto que ustedes vemos, ¿no? Que estamos viendo en la pantalla, el cubismo y estas figuras alteradas. Guernica es una ciudad que está en el País Vasco y este pueblo de Guernica fue destruido porque cuando Franco, dictador, eh, estaba en España, permitió a los alemanes de Hitler, les permitió hacer pruebas con sus bombas en el pueblo de Guernica. Yo no lo puedo, o sea, esto que les digo me parece fuera así como de lógica, ¿no? O sea, sí, hombre, vente, cuate, aquí a bombardear, a destruir, para que pruebes tus armas, a ver si funcionan, y luego ya sacas tus resultados y bueno, ya te vas, ya experimentando aquí, te vas a bombardear a otros lados, ¿no? Y, y entonces Picasso hace eso, rompe el cuerpo, rompe lo que había, porque así fue como quedó destruido. Y esta obra la podemos apreciar como una manifestación de dolor de lo que sufrió un pueblo que fue destruido porque sí, pero que nos da la oportunidad Picasso a través de esta pintura de conocer lo que vivían otros y nos vuelve a, a hacer reflexionar quiénes somos, qué hacemos, por qué hacerle daño al otro, por qué qué. Es que es impensable. Entendamos que el País Vasco, como algunas otras comunidades autónomas de España, se querían separar, como ahora también se está viviendo. Y bueno, fue un pueblo que Franco quería parar a toda costa, pero permitió que fuera destruido. Y lo que hace Picasso es ponernos un ejemplo con estos dibujos que puede o no gustarnos, porque les digo, es un ejercicio de libertad. Lo que sí es un hecho
es que es algo extraño, podemos verlo posiblemente como doloroso, como inexplicable fue lo que hicieron, ¿no? Gracias, Clau. Este cuadro de Picasso, como el poema de Miguel Hernández, que son producto del mismo contexto político y social, nos ayudan a entender esta facilidad con la que alguien determina destruir. Y aquí lo vemos, que fue bombardeado un pueblo, pero entendamos que a veces destruimos al otro con una mirada, con un cerrarle la puerta, con un no escuchar, con una risa burlona. Somos muy dados a calificar o descalificar. E insisto yo que el arte nos tiene que ayudar a ser sensibles, a entender, como decían estos antropólogos, que las diferencias deben sumar para construir. Una de las virtudes que tiene el arte, yo me acuerdo mucho cuando yo quería estudiar la maestría y el doctorado y yo me quería ir a España a estudiar. La verdad es que lo que yo quería hacer era viajar. Eso es real. O sea, yo quería viajar, yo estudiar, no, o sea, sí me gusta mucho estudiar, yo quería viajar. Después me di cuenta que para tener recursos era más fácil irme a estudiar y entonces eso permitió poner sellos en mi pasaporte, ¿no? El arte me dio la oportunidad, hacer teatro me dio la oportunidad de conocer personas de otras latitudes con quienes había un lenguaje común que era el teatro, a quienes no se les tenía que explicar, simplemente pararnos en un escenario, exponer nuestro trabajo o ver el trabajo que ellos exponían. Y eso es algo que también el arte nos permite, ¿no? Conocer personas de otras realidades, de otros momentos históricos, de otros contextos, de otras economías, y que ven la vida diferente, pero lo bonito es que en este ejercicio de libertades que permite el arte, es que podemos encontrar comunión en nuestros quehaceres.